Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios, donde escucharemos todos los días los capítulos de todos los libros que contiene la Sagrada Biblia. Mis hermanos, hoy escucharemos el capítulo 7 y el capítulo 8 del segundo libro de las Crónicas. Hoy la palabra de Dios, con estas lecturas, nos va a hablar acerca de la dedicación del templo. La enseñanza que Dios nos quiere dar con esta lectura de hoy es que ¿cuánto tiempo le dedicamos nosotros a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos nosotros a ir allá al templo, ir allá al santuario, a la iglesia, y arrodillarnos delante de Dios y hablar con Él? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Eso es lo que hoy Dios nos quiere enseñar a cada uno de nosotros, que tomemos de ejemplo como Salomón, para que así cada uno de nosotros, si hemos fallado en dedicarle un buen tiempo a Dios, pues empecemos a dedicarle mucho más tiempo a Dios. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Cuando Salomón acabó de rezar, bajó fuego del cielo que devoró el holocausto y los sacrificios, mientras la gloria de Yahvé llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa de Yahvé, porque su gloria la llenaba. Entonces todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre la casa, se postraron sobre el pavimento, adoraron y alabaron a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor. Luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios ante Yahvé. El rey Salomón ofreció en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Ese día el rey y todo el pueblo inauguraron la casa de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos, lo mismo que los levitas, con los instrumentos que el rey David hizo para celebrar a Yahvé, porque es eterno su amor. Por medio de sus manos, Salomón celebraba a Yahvé, en tanto que los sacerdotes estaban delante de ellos tocando las trompetas, y todo Israel se mantenía de pie. Salomón consagró el interior del patio que está delante de la casa de Yahvé. Allí ofreció los holocaustos y la grasa de los sacrificios de comunión, ya que el altar de bronce que había hecho Salomón no podía contener los holocaustos, las ofrendas y las grasas. Entonces Salomón celebró la fiesta durante 7 días, y con él todo Israel. Era una asamblea inmensa, venida desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. El día octavo finalizó la fiesta, pues habían celebrado la fiesta de la inauguración del altar durante 7 días. El día 23 del mes séptimo, Salomón mandó al pueblo a sus tierras alegre y contento, por el bien que Yahvé había hecho a David, a Salomón y a su pueblo Israel. Salomón acabó la casa de Yahvé y la casa del rey, y llevó a cabo cuanto se había propuesto a hacer en la casa de Yahvé y en su propia casa. Entonces Yahvé se le apareció a Salomón por la noche, y le dijo: He oído tu oración, y me he elegido este lugar como casa, en que me ofrezcan sacrificios. Si yo cierro el cielo para que no llueva, si yo mando a la langosta a devorar la tierra, o envío la peste contra mi pueblo, y mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, rezando y buscando mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, yo entonces los oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mis ojos están abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he escogido y santificado en esta casa, para que en ella permanezca mi nombre, para siempre. Allí estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y en cuanto a ti, si me sirves como me sirvió tu padre David, y haces todo lo que te he mandado, guardando mis decretos y mis sentencias, afianzaré tu trono como prometí a tu padre David. A ninguno de tus descendientes quitaré el mando de Israel. Pero si se apartan, abandonando los decretos y los mandamientos que les he dado, y van a servir a otros dioses, postrándose ante ellos, los arrancaré de mi tierra que les he dado, arrojaré de mi presencia esta casa que yo he consagrado a mi nombre, y haré que todos los pueblos se burlen de ella. Y esta casa tan sublime vendrá a ser el espanto de todos los que pasen cerca, de modo que dirán: ¿por qué Yahvé ha tratado así a este país y a esta casa? Y se responderá: porque abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han seguido a otros dioses, se han postrado ante ellos, y les han servido, y por eso han traído sobre ellos
todo esté mal. Al cabo de los 20 años que empleó Salomón en edificar la casa de Yahvé y su propia casa, reconstruyó las ciudades que Hiram le había dado y estableció allí a los hijos de Israel. Salomón marchó contra Hamat de Sobá y se apoderó de ella. Reedificó Tadmor en el desierto y todas las ciudades de almacenamiento que había edificado cerca de Hamat. Edificó Betorón, el alto y el bajo, ciudades fuertes, amuralladas, con puertas y barras, Balat y todas las ciudades de almacenamiento que le pertenecían, y las ciudades de los carros y de la caballería, y todo lo que quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en todo el país de su dominio. Todo el pueblo que había quedado de los heteos, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos, que no eran parte de Israel, cuyos descendientes habían quedado después de ellos en el país, y a los que los israelitas no habían exterminado, Salomón los sometió a servidumbre que dura hasta el día de hoy. Pero no empleó a ninguno de los hijos de Israel como esclavo para sus obras, sino como hombres de guerra, jefes y escuderos, comandantes de sus carros y de sus caballos. Los jefes nombrados por los intendentes del rey Salomón eran 250 que dirigían al pueblo. Salomón hizo subir a la hija de Faraón desde la ciudad de David a la casa que había edificado para ella, pues se decía: no puedo dejar a una mujer en la casa de David, rey de Israel, porque los lugares donde he estado y donde ha estado el arca de Yahvé son sagrados. Entonces Salomón ofrecía sacrificios a Yahvé sobre el altar de Yahvé que había levantado delante del vestíbulo de la casa. Los ofrecía según el rito de cada día, conforme a lo ordenado por Moisés. Lo mismo en los sábados, las lunas nuevas y las solemnidades, 3 veces al año, en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las tiendas. Estableció también las serviciones de los sacerdotes en su servicio conforme al reglamento de su padre David. Estableció a los levitas en sus cargos de alabar y servir junto a los sacerdotes, según el rito de cada día, y a los porteros con arreglo a sus secciones, en cada puerta, porque esta era la orden de David, hombre de Dios. No se apartaron en nada de la orden del rey en lo tocante a los sacerdotes y los levitas, ni tampoco en lo relativo a los tesoros. Así fue dirigida toda la obra de Salomón, desde el día en que se echaron los cimientos de la casa de Yahvé hasta su terminación. Así fue acabada la casa de Yahvé. Entonces Salomón fue a Sion-Gaber y a Elat, a orillas del mar, en el país de Edom. Hiram le envió por medio de sus siervos barcos y marinos, conocedores del mar, que fueron con los siervos de Salomón a Ofir, de donde tomaron 450 talentos de oro, que trajeron al rey Salomón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos, hermanitos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Pidámosle al Espíritu Santo que sea Él quien haga de nuestros corazones una tierra fértil donde va a ser sembrado esa semilla de esa palabra. Digan conmigo: Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúe en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanito, para cada uno de ustedes los que nos siguen a través de este canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy la palabra de Dios nos habla de la dedicación del templo que tuvo el rey Salomón con el pueblo de Israel. A veces nosotros en la vida ponemos muchos peros para Dios. Y a veces nos invitan a unas horas santas, nos invitan a una vigilia que dura desde las 7 de la noche hasta 10, 12 de la noche, por ponerlo así. Y mucha gente se queja. No, que es mucha hora, eso son muchas horas, desde las 7 hasta las 12. No, yo no puedo durar tanto tiempo así. Si acaso duraré media hora o 1 hora por lo mucho. ¿Por qué ponen tanto pero para las cosas de Dios? El pueblo de Israel
y el rey Salomón duraron 7 días alabando y adorando a Dios, porque se les había manifestado, se les había presentado mientras ellos estaban cantando y alabando a Dios. Se les presentó en un fuego y en una espesa nube, y ellos, por gracia de Dios, pues alabaron y bendijeron a Dios por 7 días, nos dice la palabra de Dios. ¿Y por qué nosotros hoy día nos cuesta pues dedicarle más que sea 10 minutos a Dios? Lamentablemente hay personas así. Ojalá ninguno de nosotros, ninguno de ustedes, pues sea como estas personas. Ojalá que ustedes sean como Salomón y como el pueblo de Israel, que sí le dedican a Dios 1 hora, 2 horas, que si les invitan a ir a una convivencia, a un retiro, a una vigilia, con mucho gusto, con mucha alegría digan que sí. Eso sí me alegraría, que ustedes fuesen como esas personas, como Salomón y como el pueblo de Israel, que no tengan peros para Dios. Y para Dios, eso es lo que Él quiere, de cada uno de nosotros, que no tengamos peros para las cosas de Él, porque Dios no tiene peros para nosotros. Si nosotros estamos en una circunstancia, en un problema, y le pedimos ayuda a Dios, Dios no nos coloca peros. Dios no nos dice, no, ya va, espérate. No, Dios nos ayuda, porque Él es un Dios misericordioso. ¿Y por qué nosotros no somos igual que Dios? ¿Por qué nosotros no actuamos como actúa Dios con nosotros? Porque a veces hay personas que en esta vida son tan egoístas con Dios, que Dios les concede todo, Dios les da todo, pero esas personas no le dan nada a Dios. Y hoy la palabra de Dios, en el capítulo 7 del segundo libro de las Crónicas que hemos escuchado, nos habla de la dedicación del templo que tuvo Salomón y tuvo el pueblo de Israel. Nos dice la palabra de Dios que en el capítulo 7 en adelante, que luego que Salomón acabó de rezar, bajó fuego del cielo, que devoró el holocausto y los sacrificios, mientras la gloria de Yahvé llenó la casa. Los sacerdotes no podían entrar en la casa de Yahvé, porque su gloria la llenaba. Entonces todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria de Yahvé sobre la casa, se postraron sobre el pavimento, adoraron y alabaron a Yahvé, porque es bueno, porque es eterno su amor. Cuando el pueblo de Israel vio todo este milagro, que Dios estaba descendiendo en forma de fuego y en una espesa nube, todo el pueblo de Israel se postró, rodilla en tierra, y empezó a adorar, empezó a alabar a Dios. ¿Y por cuánto tiempo esta gente lo duró adorando? ¿Será que lo adoraron por 5 minutos? ¿Será que lo alabaron por 7 minutos, por 10 minutos o por 1 hora? No, la palabra de Dios nos dice que el pueblo de Israel duró 7 días adorando, alabando a Dios, porque eso era lo que ellos querían hacer con Dios, pues alabarlo por tanto tiempo. Dice la palabra de Dios que ese día el rey y todo el pueblo inauguraron la casa de Dios. Los sacerdotes estaban de pie en sus puestos, lo mismo que los levitas, con los instrumentos que el rey David hizo para celebrar a Yahvé, porque es eterno su amor. Por medio de sus manos, Salomón celebraba a Yahvé, en tanto que los sacerdotes estaban delante de ellos tocando las trompetas, y todo Israel se mantenía de pie. Luego más adelante nos dice la palabra de Dios que entonces Salomón celebró la fiesta durante 7 días y con él todo Israel. Era una asamblea inmensa, venida desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto. El día 8 finalizó la fiesta, pues habían celebrado la fiesta de la inauguración del altar durante 7 días. Salomón y el pueblo de Israel celebraba la fiesta de la inauguración de la casa de Dios porque se les había manifestado. Pero dentro de esa fiesta, no es que era una fiesta como hoy día, donde hay alcohol, donde hay vicios, donde hay música, no. En esa fiesta que ellos celebraban había bailes, instrumentos que el rey David había hecho, y tocaban y cantaban, pero también hacían sus oraciones. Eso es lo que Dios nos quiere enseñarnos hoy. Que nosotros seamos alegres para las cosas de Dios, que no pongamos pero.
Si esta gente duró 7 días alabando a Dios, celebrando porque Dios se les había manifestado y habían inaugurado el templo, ¿por qué nosotros a veces colocamos pero para las cosas de Dios? Que hoy la enseñanza para cada uno de nosotros sea esta: que en primer lugar debemos nosotros dedicarle el tiempo a Dios, el tiempo que sea necesario. No colocarle 5 minutos, Señor, yo te voy a dar 5 minutos para hablar contigo. No, que le demos el tiempo necesario para Dios. Segundo, que no le pongamos peros para las cosas de Dios. Y tercero, que cada vez que Dios se manifieste en nuestras vidas, celebremos como celebró esta gente, sanamente, cantándole, alabándole y orándole a Dios. Estas son las 3 enseñanzas que hoy la palabra de Dios en el capítulo 7 y capítulo 8 que hemos escuchado del segundo libro de las Crónicas nos da hoy Dios a través de esta lectura. En primer lugar, que no se nos olvide. Si ustedes saben, si se recuerdan cuál es la primera, pueden comentarlo ahí en la caja de comentarios, colocar cuál es la primera enseñanza que nos puede dar la palabra de Dios hoy en esta lectura. ¿Cuál sería? Colóquenlo en los comentarios si ustedes se recuerdan lo que le acabo de decir. ¿Cuál sería la primera enseñanza? Que le dediquemos a Dios el tiempo que sea necesario. No 5 minutos, no. El tiempo que sea necesario. En segundos, si saben cuál es, coloquen en los comentarios lo que acabo de decir, cuál es la segunda enseñanza. Que para Dios no hay que colocarle peros. Para las cosas de Dios no debemos colocarle peros. Y la tercera enseñanza de hoy, de esta lectura, es que cuando Dios se nos manifieste, pues celebremos como celebró Salomón y el pueblo de Israel, sanamente. Que hoy, mis hermanos, cada uno de nosotros, cada vez que vayamos al encuentro con Dios, cada vez que vayamos al templo, a la iglesia, que ojalá nosotros le dediquemos a Dios un buen tiempo, el tiempo que sea necesario para hablar con Dios. Porque es muy bonito cuando nosotros hablamos con Dios por bastante tiempo, porque se nos olvida tantos problemas, se nos olvida aquellos problemas que traíamos, y cuando nos encontramos con Dios por bastante tiempo se nos olvida, y ya cuando terminamos de hablar con Dios, pues andamos renovados. No sé si les ha pasado que cuando vamos al Santísimo, a mí me ha pasado que cuando vamos al Santísimo y hablamos con Dios y duramos bastante tiempo hablando con Dios, cuando terminamos de hablar salimos como de ahí, de ese lugar, como que renovados, como que esos problemas que cargábamos como que ya se dejaron atrás, porque eso es lo que pasa cuando ustedes y yo hablamos con Dios. Cuando ustedes y yo colocamos nuestro corazón en la presencia de Dios, pues, y tenemos problemas y cargamos dificultades en nuestra vida, cuando le colocamos plenamente el corazón a Dios y le entregamos nuestra vida a Dios y hablamos con Él, en ese momento, mientras hablamos con Dios, sin nosotros darnos cuenta, Dios nos ayuda a quitar esos problemas de nuestra vida. Y cuando terminamos de hablar con Dios, cuando salimos de la iglesia, salimos libres, salimos sin ningún problema, salimos renovados, alegres, porque hemos hablado con Dios, porque hemos expulsado todo ese mal que habíamos tenido en nuestro corazón y que Dios nos ayudó a sacarlo. Esa es la gracia de que nosotros tenemos cuando hablamos con Dios delante del Santísimo. Esa es una gracia que pues los hermanitos protestantes no tienen, que es una diferencia muy importante entre nosotros y ellos, que ellos no tienen un Santísimo, y como no tienen un Santísimo, pues no tienen un encuentro íntimo con Dios, para hablar claramente con Dios, cara a cara con Dios, hablar cara a cara con Dios y presentarle nuestros problemas. Esa es la diferencia que hay entre ellos y nosotros, que nosotros tenemos el Santísimo y cuando hablamos con Dios, pues Dios nos cura de nuestros males, Dios nos ayuda con nuestros problemas. Que hoy, mis hermanos, pues podamos pedirle a Dios de esta lectura que nos dé la gracia, la sabiduría para poder entender esta lectura de hoy, que nos haga comprender en nuestra mente que para Él no hay un tiempo específico, que para hablar con Dios
Siempre tiene que haber un tiempo, el tiempo que sea necesario para hablar con Él. Que no le coloquemos a Dios un tiempo específico. Señor, yo voy a hablar contigo 5 minutos. No, sino que arrodillémonos delante del Santísimo. Hablemos con Dios el tiempo que sea necesario. Que para Dios no hay que colocarle peros tampoco. Esa es la segunda enseñanza de hoy. Que nos dé la gracia a Dios, a cada uno de nosotros. Danos, Señor, tu sabiduría para poder entender esta segunda enseñanza que hemos acabado de escuchar. Que para ti no hay que colocarte peros, Señor. Que si nosotros te colocamos peros, tú también nos vas a colocar peros, Señor. Que tengamos la sabiduría para poder entender que para las cosas de Dios no hay que colocarle peros. Y la tercera enseñanza, Señor, que nos hagas entender hoy, es que cada vez que tú te manifiestes en cada una de nuestras vidas, podamos alabarte, celebrarte, con mucha honra, con mucha gloria, como lo hizo el rey Salomón y el pueblo de Israel. Que esta palabra hoy, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.